de guardarlos en algún lugar. El lugar elegido fue la capilla. Entonces retiraron las imágenes y lo pusieron como un obrador. Ahí se guardaron chapas, tirantes, y esa capilla permanecía abierta desde la mañana que venían los empleados a trabajar, los albañiles, hasta que se retiraban. Porque yo muchas veces que ingresaba al monasterio veía los cables cruzados que iban a la obra para conectar las máquinas que necesitaban electricidad y los albañiles que ingresaban a buscar materiales para la obra. ¿Ese material de lo que usted podía mencionar venía de aportes privados o en algún momento Monseñor Di Monte comentó que el gobierno le daba una mano para conseguir esos materiales de la construcción? No. Yo cuando él me contó el proyecto que tenía, que a mí me pareció que no estaba correcto para su edad y para su de Madre Alba. Yo le decía, ¿te parece que a tu edad ese proyecto no te va a traer muchos problemas y cosas que vos no puedas manejar por una cuestión que tenía un problema de ciático muy grande? Madre Alba está postrada. Entonces es una obra faraónica, ¿no es cierto? Entonces él dijo que no, que él con Madre Alba querían dejar eso para el bien de la comunidad, para que ahí se hicieran retiros espirituales. Para las personas que pudiesen pagar, lo pagaran, y las que no fueran de forma gratuita. Esa era la intención de él. Y yo le pregunté, pero eso sale mucho dinero, y él me dijo, nosotros tenemos la venta de nuestra propiedad donada en Banfield, donde ellos vivieron anteriormente, antes de ir a General Rodríguez. Eso fue una donación de una propiedad importante, y con eso que fue vendido, se va a ejecutar la casa de ejercicio. Esa fue la explicación que me dio. ¿Usted tuvo conocimiento de estas criptas que existen allí bajo el altar de la capilla? Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue? Cuando él me presenta, después, a posterior del día de la inauguración, que fue mi primer día que yo entré al monasterio, en una oportunidad que yo fui a llevar las cédulas autorizadas para las personas que iban a manejar, él me hace conocer las instalaciones. Bueno, el lugar donde vivía él, no la parte de clausura, porque ahí no ingresa nadie. Y me muestra la capilla. En la capilla yo estaba parado frente al altar y había un sector donde había una alfombra, que no había piso y había una alfombra. Entonces él me cuenta, bueno, las imágenes, tenía una cruz que le había sido regalada en el altar, creo que en el Celan, y me dice, donde estás parada vos, es donde vamos a descansar el día que el Señor nos llame, Madre Alba. Y un poco de escozor cuando él me lo dijo, pegué un salto y me fui a la baldosa. Y yo le dije que me había choqueado, ¿no? El hecho de que me diga que iban a descansar sus cuerpos ahí. Entonces él me explicó, le dije por qué, ¿no? Y él me dice, porque nosotros somos los fundadores de esta familia y es nuestro deseo de que nuestros cuerpos descansen acá. Para eso él me había dicho que tenía una autorización pontificia. Mire usted. Sí. Y que eran 3 tumbas, 3 nichos que había ahí adentro. Me dijo, uno es para Madre Alba, porque siempre él hablaba que por una cuestión de edad Madre Alba iba a partir antes que él. Otra es para mí, y yo le pregunté, ¿y la tercera? La tercera fue un error de cálculos, me dijo. Le dijo, o sea... Sí. Nosotros somos muy chiquitos y el habitáculo es muy grande. En algún momento eso se va a cerrar. Le dijo. O sea, porque no hay autorizaciones más que para 2 cuerpos. Qué curioso, ¿no? O sea, habiendo sido... No había mucho para equivocarse, pero siendo 2 hicieron para 3, ¿no? Sí, había 3. Evidentemente, yo nunca lo vi destapado, pero había un espacio para 3 cuerpos. Entonces, él me dijo, en algún momento, eso se va a tapar. Después, en un momento en el trayecto de la obra, de la edificación de la obra, me dijo, al finalizar, no recuerdo por qué comentario, creo que fue para una Pascua, que estaba la intención de celebrar misa ahí, pero estaba muy llena de materiales aún y era mucho lo que había que mover. Él me dijo, en este momento, antes de terminar la obra, vamos a tapar, que creo que datará de 6 a 7 meses que taparon esa tercera tumba. O sea que el material que está ahí no data de muchos meses. De 6 meses, calculo.
Pascua, ¿cuándo fue este Claro, año? En Pascua abril. fue en fin de marzo, 24, 26, 24, 25, una cosa 26, 27 así. de marzo. Sí. Bueno, una cosa. En esa época él me dijo que eso se iba a tapar, aprovechando incluso que estaban los albañiles y los materiales para hacerlo. ¿Se veía en algún momento mucho movimiento de gente o de autos en algún momento, en alguna circunstancia que tuviera que ver con la actividad del monasterio? Yo los últimos 2 años, que es cuanto más acercamiento tuve con ellos, porque los vi muy solos, o sea, muy desprovistos, en un lugar inhóspito, con mucha necesidad de asistencia, 2 personas, Monseñor no manejaba, cuando salía auspiciaba una persona de chofer que los transportaba en su propio auto, entonces lo único que había es 2 veces al año un grupo del zonal de la familia misionera hacía convivencias. La convivencia era una misa. Monseñor Di Monte hablaba y comentaba cuál era el trabajo del año, y después las personas que iban a la convivencia compartían una merienda en la galería del monasterio. Ahí se podía ver mayor cantidad de autos. Y después, bueno, mi auto, el auto del sobrino de Madre Alba, que también se ocupa y se preocupa mucho por ella, y las personas que pudieron, su hermana. Yo nunca vi un exceso de automóviles, no, excepto en ocasiones de ese tipo, o por ahí en algún otro, o en el cumpleaños de Madre Alba también, que venía varias personas a saludarla. Igualmente Madre Alba no tomaba contacto con el exterior. Claro. La madre, en el momento que pude haber hablado con usted después del episodio, las poquitas veces que pudo haberlo hecho, como usted marca, que fue en contacto, ¿le contó algún detalle de cómo López entró? Si efectivamente decirle que iba para allá, si saltó la verja. Yo no la vi a Madre Alba desde que pasó esto, y telefónicamente es imposible hablar con ella porque ella no escucha. Entonces, más lo que yo la escucho a ella, y yo cuando le hago alguna pregunta, ella no escucha para responder. ¿Y le cuenta? ¿Le contó algún detalle más? No, siempre mantuvo eso. Lo que me decía yo creo que Madre Alba no tiene conciencia de esto que pasó. Por suerte. Porque creo que si tuviera conciencia hubiera sido terrible para ella, para una mujer de 95 años, con la línea de conducta que ella ha tenido. Es interesante lo que usted dice, porque en el relato es un testimonio, insisto, impactante que nos da Ana Pronesti, que está hablando, a ella la llamó la Madre Alba en la madrugada de ese domingo para decirle que estaba ahí José López, porque López arguye que él había llamado al monasterio diciendo que iba con ese dinero. Yo todo lo que sé es por este señor Jesús, que lo dice en los medios, que no lo conozco. ¿Usted lo conoce al pollero? No, pero sé perfectamente. ¿Dónde está la pollería? No tiene pollería. Yo veo camionetas dentro de... Él vive que le llevan pollos. Exacto, tiene una camioneta de reparto, interpreto yo, porque la camioneta siempre la veo. Él tiene su portón enfrente al portón de la calle principal, en la calle Mansilla, que es donde se ingresa al monasterio. Entonces siempre ese lugar está abierto y yo veo su camioneta. Entonces todo lo que sé es lo que él manifiesta, que arroja los bolsos y que después creo que él dijo que en un momento... tosió. Tosió, exactamente. Y López dijo, ahora sí, y saltó. Correcto. Es interesante lo que usted dice, es decir, el lugar existe y este señor Jesús Omar Ochoa es quien es, ¿no es cierto? Sí. Mi interpretación personal, y nada más que mi interpretación personal, es que este señor salta, y como las hermanitas no le iban a abrir, aparte no sé si el timbre a esa hora está funcionando, él golpea la puerta o las ventanas de las habitaciones. Exacto, que están en esa galería. Entonces ahí pide que le abran, le manifiestan quién es, e interpreto yo no sé si el auto ingresó cuando ingresa la policía, o ingresó porque le abrieron, o él abrió el portón. Aparentemente quedó fuera allí, pero es muy interesante lo que usted dice, es decir, porque el portón aparentemente se abrió con la policía. Claro. La idea es que él no tenía forma de hacerse escuchar por la madre, y él sabía que tenía que entrar, la madre imposible, y llegar al lugar. La madre habla de que cuando llegó le ofrecieron un té y demás. Eso en la cocina, ¿usted la conoce? La cocina del lugar está cerca de la habitación ahí de la madre. Claro, la cocina, sí, porque la parte de clausura es imposible que ingrese, que hay otra cocina.